¿Qué onda chicos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Como podrás ver en la pantalla, hoy vamos a hablar de otra manera de realizar los constraints de nuestro FPGA Basis 3. Para empezar vamos a poner un poquito de contexto respecto a la teoría de los constraints. Como pudimos aprender en el primer video de este curso acerca de FPGAs, nosotros hacemos un algoritmo prácticamente, como puede ser la creación de nuestro proyecto, el diseño, la recopilación y la conexión. Pero en este apartado solamente vamos a modificar la manera de realizar los constraints, que en este caso es en la parte de diseño. Recordemos un poquito más a detalle cómo son esas etapas del algoritmo de la creación de un proyecto en un FPGA, que es creamos un proyecto, nos pasamos al diseño, que en este caso realizamos archivos de design sources en los cuales se encuentra el top y la lógica de nuestro código. Los constraints, que prácticamente son las compuertas o restricciones que nosotros le damos al FPGA para que trabaje con ciertas compuertas físicas, y posteriormente hacemos la simulación, el esquemático, etc. Pasamos al apartado de recopilación, que es la síntesis, la implementación, la generación del bitstream, que es el archivo que nosotros mandamos al FPGA, y para finalizar realizamos la conexión, que es la serie de pasos que vemos en la pantalla. Si no lo mal recuerdas, nosotros al momento de hacer los constraints teníamos un archivo de Word que contenía todos, pero absolutamente todos los periféricos de entradas y salidas de nuestro FPGA, que de cierta manera es lo correcto. Recuerden que aquí algo muy importante a destacar es que cada periférico tiene un código de identificación. Como podemos apreciar en la pantalla, el switch 0, que está en la parte inferior derecha, tiene un código de identificación V17, el switch 1 V16 y así sucesivamente. De igual manera los LEDs, los push button, las interfaces de P-Mode, etc. Pero en este apartado vamos a quitar esta lista, porque supongamos que no tenemos a la mano la lista de Word. Entonces vamos a respetar esta serie de sentencias, que en este caso, para declarar una compuerta, recuerden, necesitamos la palabra reservada, que en este caso es setProperty, la descripción del hardware, que prácticamente es el código de identificación, las variables a asignar, etcétera. Pero aquí solamente tenemos que tener en cuenta dos aspectos importantes de la línea de código original o de identificación de la compuerta, que en este caso solamente va a ser la descripción del dispositivo de hardware y el protocolo del FPGA. ¿Qué estoy hablando? Pues prácticamente en este, que es el package pin V17, estamos hablando de un periférico. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay que tener a la mano el FPGA para saber cuál es el código de identificación del periférico que vamos a estar utilizando. Y aparte acerca del iOS estándar, que como lo podemos apreciar en la pantalla, prácticamente es un protocolo. Para este FPGA del Basis 3 tenemos un protocolo de LVC-MOS 33, que prácticamente, lo estamos viendo en la pantalla, es un Low Voltage Complementary Metal Oxide Semiconductor, que en este caso se refiere prácticamente a un estándar de señalización eléctrica, que en otras palabras es como una familia de estándares que especifica los niveles del voltaje y las características eléctricas para la transmisión de señales eléctricas, en este caso como circuitos integrados para el FPGA. También tenemos este sufijo del 33, que es el voltaje nominal del FPGA, que en este caso son 3.3 voltios de salida, aunque podemos encontrar el LVC-MOS 18, que en este caso es 1.8 volts, el 25, 2.5 volts, etc. Pero en este caso estaremos trabajando con el LVC-MOS 33, entonces tenemos que tener en cuenta el código de identificación de las compuertas a utilizar y qué protocolo maneja nuestro FPGA. Y sin nada más que decir, ahora sí vamos a aplicar estos conocimientos adquiridos. Entonces para ello nos dirigimos a nuestro software, en este caso Vivado. Una vez abierto el software, vamos a crear un nuevo proyecto. Tenemos que agregar
el código de nuestro FPGA, que en nuestro caso, que es el Basis 3, es el XC7A35TCP. Y el -1. Next. Entonces recuerden, tenemos que hacer un design sources, le damos en agregar un archivo. Y ya tenemos el primer diseño. Vamos a realizar una lógica. Y si se dan cuenta no hay errores de sintaxis, así que vamos a crear otro design sources. Y vamos al top. Entonces le damos a guardar. Y aquí no va a haber ningún cambio respecto a realizar la síntesis y la implementación, que es lo que haremos a continuación. Ahora realizaremos la implementación. Una vez finalizada con éxito la implementación, ahora es la parte que vamos a cambiar. En los anteriores videos aprendíamos que después de la implementación podríamos generar el bitstream. En este caso vamos a abrir el Open Implement Design. ¿Qué es prácticamente el Implement Design? Pues prácticamente, como aprendimos en toda esta serie de cursos, tenemos que hacer un algoritmo, que en este caso también le podemos hablar como un flujo de diseño, que consta de varias etapas que vimos en la presentación, que la síntesis, la colocación, el enrutamiento del diseño, etcétera. Hicimos varias etapas y después de completar toda esta serie de pasos, se genera o podemos generar este diseño implementado. Prácticamente el diseño implementado nos muestra un mapeado y una configuración del diseño digital en el hardware que nosotros estamos realizando en el FPGA. Prácticamente incluye la información detallada sobre cómo han sido asignados los componentes lógicos, las entradas y salidas, que es lo que vamos a ver en la pantalla a continuación. Y para ello nos dirigimos a la pestaña de ventana y abriremos los puertos de entrada y salida. Y como puedes apreciar, nos aparece como una base de datos, que en este caso tiene las entradas y las salidas. Desplegamos las pestañas y contenemos esto. Y si te das cuenta, aquí dice Package Pin, que prácticamente es el código de identificación de estos periféricos. Vamos a dirigirnos o a identificar nuestro LED 1 del Basis, que ustedes lo podrán apreciar en la pantalla. Que en este caso el LED 1 yo quiero que trabaje con el código de identificación E19. Y al final se va a arreglar y se va a aparecer como esta flechita de color amarillo. Después el LED 0 sé que tiene un código de identificación de U16. Buscamos el U16 y aquí nos puede dar unas advertencias de que hay periféricos que ya cuentan con ese código de identificación o con ese periférico declarado, que si queremos continuar le diremos que sí. Y si se dan cuenta, nos estaba indicando que el switch 1 contaba con el U16 y ya se quitó. Ahora vamos a buscar el switch 1 que prácticamente maneja el V16. Buscamos la V y el switch 0 que prácticamente es el V17. Y ya recuerda que nosotros dijimos que nos importaba el código de identificación, que ya lo tenemos declarado, y que también nos importa el estándar de ese código de identificación, que en este caso, como puedes apreciar, tenemos los estándares del 12, 1.2 volts, 1.5 volts, 1.8 volts y el de 2.5 volts, pero el que nos interesa es el 33. Pero en este caso tenemos que darle al top, que en este caso al LED general o a la variable general, porque esa variable general es un array que contiene el 1 y el 0. Para que no estemos cambiándole uno por uno, le damos a la variable general, que en este caso es LED. Y el switch le vamos a dar que va a ser el 33. Una vez declarado el estándar y los códigos de identificación, podemos guardar nuestro proyecto. Y aquí nos va a hacer una advertencia que prácticamente nos dice que al guardar las restricciones actuales en el archivo de constraints de nuestro proyecto, vamos a hacer que la síntesis y la implementación que realizamos anteriormente estén desfasadas o prácticamente desactualizadas. Le daremos que OK y vamos a realizar la implementación. Pero antes nos está pidiendo cómo queremos guardar este archivo XDC,
que prácticamente es de las compuertas. Y ahora sí, vamos a ejecutar otra vez la síntesis y la implementación para que nuestro sistema o nuestro código esté actualizado. Y una vez terminado la implementación, ahora sí vamos a dirigirnos al Open Hardware Manager, que es para que establezcamos la conexión con nuestro FPGA. Le damos Open Target, AutoConnect. Recordemos que debemos de tener encendido y conectado nuestro FPGA a nuestra computadora y ya identificó nuestro FPGA.